Bienvenidos a un episodio del podcast El deporte es un derecho. Soy Gerardo Gordillo. Siempre decimos que todo deportista comienza con un camino muy temprano, desde la niñez, desde la juventud, buscando realizar sus sueños. Muchas veces se completan, muchas veces se frustran, pero además de buscar esos sueños, hay mucho que platicar de lo que está atrás de ese deportista, de ese niño, de ese joven, de los sacrificios, de todo el esfuerzo que hace la familia, el padre, la madre, los hermanos, la familia entera en apoyar a ese deportista que está buscando en un momento de su vida representar a Guatemala y ponerse la camisola de la selección nacional. Pero antes que continuemos, acuérdense de suscribirse al canal, marcar la campanita y componer y compartir el podcast. Para mí, en esta oportunidad, es un podcast de mucha emoción, porque como invitado tengo una persona que podemos contar nuestra historia propia. Tenemos muchos años, toda la vida de conocernos. Conmigo está y me acompaña mi primo hermano Jorge Herrera Gordillo. Bienvenido, Jorge. Muchísimas gracias, Gerardo. Pues acá con toda la ilusión de poder compartir contigo, bueno, lo que ya tanto hemos vivido, porque eso es lo que pasa. Así es que a las órdenes, y ojalá pues lo que tengo yo dentro del deporte y la vida entera pueda aportar un poco a la causa, a tu podcast, y que deje algo de bienestar para el desarrollo y lo que es el deporte en general en Guatemala. Pues muchas gracias, Jorge. Realmente recordar aquellos tiempos de infancia. Contábamos hace un ratito una anécdota ahí de tus inicios deportivos, que nos lo vas a contar en un momento, pero no se nos puede olvidar aquella gran anécdota de ir a jugar tu primer partido de fútbol. ¿Qué te trae a la memoria eso, Jorge? Sí, no, de hecho, bueno, empezamos por ahí. O sea, yo toda la vida he hecho deporte. Mis papás siempre inculcaron y casi que nos forzaban a mi hermano y a mí, somos dos hermanos, a cualquier deporte que nosotros escogiéramos, pero que hiciéramos deporte. Y ninguno, ni mi hermano ni yo, escogíamos el fútbol, pero el fútbol es el deporte en Guatemala y siempre tarde o temprano paramos intentando jugarlo. Y bueno, mi tío Gerardo, tu papá, tenía su equipo de fútbol. Yo muy pequeño, toda la vida pues lo seguía, te seguía a vos, te seguía a mis tíos, a mis primos jugando en el equipo de mi tío, y siempre quería jugar, ¿no? Y bueno, pero yo era muy pequeño y no me dejaban y también mi papá me protegía mucho porque ya en aquel entonces nosotros entrenábamos natación y estábamos entrenando natación de una manera bastante formal en el Club Caimanes. Entrenábamos 4 o 5 horas diarias, preparándonos para las diferentes competencias. Entonces ya, digamos, nuestros papás nos protegían un poco, ¿no? De no desviarnos de lo que ya estábamos haciendo, y por supuesto los riesgos de un deporte de contacto como el fútbol están. Y un día en escondidas, por supuesto, me puse el uniforme del equipo Altaloma, que era el equipo de la familia, y no duré ni 5 minutos en el campo porque ya venía en camilla para afuera con la rabadilla abierta, ¿no? Esa es la anécdota. Fue mi debut y despedida en el fútbol. Duré 5 minutos y ahí se acabó. Sí, yo sí lo tengo bien claro, pues, si vos te acordás que eras el patojo, el güiro de la familia que iba a debutar en el Altaloma, y todos viendo que teníamos que hacerlo de una forma ahí a escondidas Claro. porque tu papá te cuidaba mucho precisamente de esas lesiones. Fue una tragedia para nosotros haber visto ahí que nuestro primo pequeño se había lesionado, pero el que te lesionó no duró mucho tampoco. Se había lesionado, ojalá que solo me lesionara, pero sí. También habían primos ahí que se encargaron de que no durara ni 5 minutos el otro en el campo tampoco. Sí, Pero bueno. me acuerdo muy bien de eso también. Bueno, pues eso fue una intentona en el deporte a través del fútbol, pero como decías, fue la natación y
el voleibol y después el ping pong, del cual, o el tenis de mesa, como realmente se debe llamar, del cual fuiste jugador aquí en Guatemala, muy activo, con muchos logros, tu proceso en la federación como jugador, como deportista, pero también llegaste a la dirigencia, a la presidencia de la Federación de Tenis de Mesa, y también ahora sigues en la dirigencia deportiva, lo cual sigue fundamentando lo que hemos dicho aquí siempre. El deporte es más que deporte. No solo es practicarlo, es una carrera de vida si todo se hace bien, porque en el deporte nos enseña a ganar, a perder, a empatar, a la disciplina, la responsabilidad, que va abriendo camino de vida, ¿verdad, Jorge? No, definitivamente el proceso de formación de un ser humano, yo siempre digo que no está completo si no se involucra en una actividad como el deporte. Y la familia entera nuestra ha sido tradicionalmente del voleibol. Los famosos Tuto Gordillo. Tutos, del Tuto, Quique, Gordillo, luego nuestro primo Mariano Gordillo jugando en Liga Mayor. Mi hermano llegó a jugar con el Cornavi en Liga Mayor, y obviamente ahí venía yo, que empecé a jugar voleibol en el colegio. Organizamos ahí un equipo del colegio, entramos al gimnasio a jugar desde la 4ª división, y ahí me fui metiendo en el voleibol. Me gustaba muchísimo, pero paralelamente a eso encontré realmente mi pasión, que fue el tenis de mesa. ¿Y cómo llegaste al tenis de mesa? Fue pura casualidad. Un día que iba a jugar voleibol, que no hubo entreno, me quedé yo ahí las 2 horas y media sin hacer nada, esperando a que dieran las 6 de la tarde a que mi papá me llegara a recoger. Y empiezo yo a caminar por toda la ciudad olímpica, y de pura casualidad llego al Palacio de los Deportes, me siento a ver boxeo, que ahí está la Sí, Federación de claro. A la Boxeo. entrada ahí estaban las gradas. Sí, y al fondo estaba en aquel entonces la Federación de Ping Pong, de tenis de mesa, y llegué a ver, pues me senté a ver a los niños que estaban jugando, y un entrenador, don Rolando López Araujo, famoso cronista deportivo también hoy, me vio ahí sentado y me dijo: bueno, Patojo, aquí no se viene a ver, aquí se viene a entrenar, así es que párese, tenga la raqueta. Y ¿para qué? Ni Hasta el día de preguntó. hoy. Y hoy ya son 43 años. Ni preguntó. Y ya ahí al día siguiente le pedí a mi papá que me fuera a inscribir. Y bueno, y desde entonces hasta el día de hoy. ¿Y qué tuvo el tenis de mesa en sí que te dijera, aquí me quedo, este es mi deporte? Mira, la importancia de lo que estábamos platicando hace poquito, la formación deportiva, la iniciación deportiva, que no hay una estructura que le dé la oportunidad a los niños de hacer una buena fase de iniciación deportiva, para que cada quien encuentre el deporte para el cual primero le guste, le apasione, y que tenga de alguna manera alguna cualidad natural. Todos tenemos alguna cualidad natural. Yo para la natación no la tenía. Para el voleibol tal vez un poco, pero no soy suficientemente alto. Y de alguna manera, de casualidad, lo que querrás, yo inmediatamente me di cuenta que tenía más facilidad que el resto de los niños entrenando. O sea, me explicaban la técnica de un movimiento específico y yo la dominaba muy fácil, muy rápido, y veía cómo a los demás les costaba. Entonces yo inmediatamente empecé a notar la facilidad. Tus habilidades. Mi habilidad, que de alguna manera uno la trae. Claro. Y gracias a Dios encontré el deporte en el cual yo tengo esas habilidades, e inmediatamente empecé a notar que empecé a destacar. Y eso me gustó mucho, porque en la natación yo entrenaba, y si no llegaba de último yo ya estaba contento. Entonces me gustó mucho empezar a ser en el rango de edad de los mejores. ¿Sí me explico? O sea, encontré un deporte en donde Destacabas. empecé a darme cuenta que podía destacar. Y eso obviamente me gustó mucho, me Tu emocionó. autoestímulo. Y me motivaba, y eso me motivaba a darle más duro y más duro para seguir escalando. Y de hecho, bueno, yo ya empecé a jugar el tenis de mesa tarde, porque empecé a los 13, casi 14 años, por cumplir 14 años. Ya es tarde para iniciar en un deporte, pero, como te digo, traía la disciplina y la escuela de la natación aplicada al tenis de mesa, con las cualidades naturales que de repente uno encuentra. Y a los 3 años de haber iniciado, en 1986, a los 17 años, logro hacer mi primera selección nacional mayor. Cosa que hoy lo digo y digo, pucha, o sea, no fue normal, digamos, o sea, no fue normal. Y desde 1986 hasta el año 2003, que me retiré de la selección nacional, siempre estuve ahí en el equipo nacional. O sea, encontré el deporte para el cual tenía la facilidad,
que me gustaba muchísimo, que le encontré la pasión Ok. y logré pues desarrollarme en él, ¿no? Así fue. Y obviamente mis papás, que no sabían nada de tenis de mesa, lo que hicieron fue apoyarme. Claro. Ahí está, la familia. El Así apoyo de es. la familia es imprescindible. Apoyarme al 100%. ¿Qué le dirías a esos niños y a esos jóvenes que están practicando un deporte donde no se sienten bien? Es un mensaje importantísimo, Jorge. Mira, yo no tanto a los jóvenes, se lo diría a los papás, ¿Ok? a los padres. Muchas veces los padres están buscando en sus hijos cumplir sus propios sueños frustrados. Eso Mira, pasa qué mucho. interesante, sí. Eso pasa mucho. Otras veces ven que hay otros niños que destacan en un deporte y quieren que sus hijos destaquen igual. Y hay cierta edad, es que hay que tomar decisiones, creo yo, para los padres, porque una cosa es la práctica del deporte, la práctica de la competencia, que todo eso te forma valores, la alta competencia inclusive, y otra cosa es el alto rendimiento, que ya se vuelve un sacrificio aparte, tanto para el atleta como para la familia. Entonces, si la familia está decidida y quiere que el hijo llegue a ser un atleta de alto rendimiento, debe hacer un plan para lograrlo. Ahora, si lo que quiere es de que el niño sea un atleta de alta competencia, que no es lo mismo, Ajá. es otra cosa. Entonces ahí pueden dar un poquito de más libertades. Pero si buscan el alto rendimiento, deben de tomar decisiones desde muy tempranas, buscar aquel deporte que al niño realmente le apasione y ahí apoyarlo. Darle la mayor cantidad de opciones posibles y luego decidir por cuál. Si su objetivo no es el alto rendimiento, entonces pueden ser un poco más flexibles y dejar que el niño se divierta un poco más en ese proceso, ¿no? Ok, sí. Entonces, Por las edades juegan sí, tiempos importantísimos. Sí, totalmente. Entonces, y también cada deporte tiene su propiedad. O sea, no es lo mismo hablar de la gimnasia, que son niños y niñas que se desarrollan hacia el alto rendimiento a una edad muy temprana, que otros deportes donde pueden llegar al alto rendimiento todavía a los 30, 30 y pico, casi 40 años, ¿verdad? Bueno. Entonces, depende mucho del deporte, pero el mensaje más es para los papás. Tienen que tomar decisiones muy temprano de lo que quieren ellos para sus hijos. Perfecto, pero, o sea, decisiones en apoyar a lo que realmente los hijos quieren, pues. Así es. Y lo que quiera el hijo, que lo desarrolle en las etapas que acabas de explicar aquí para que se prepare acorde para Así tener los resultados esperados y que no se vuelva una frustración. Así Bueno, ya en el tenis de mesa, ¿cuál fue tu trayectoria en el deporte nacional del tenis de mesa guatemalteco? Mira, el tenis de mesa tiene una gran bendición y cualidad comparándolo con los otros deportes. Y es que una selección nacional es formada por 4 jugadores. Entonces no es lo mismo para una federación nacional apoyar a 4 jugadores para ir a un evento que si estás hablando de un deporte de equipo, por ejemplo, donde un equipo de fútbol lleva 20 y tantos jugadores. O sea, lo que representa en gastos no es igual. Entonces, al estar yo en el tenis de mesa y al estar de alguna manera siempre fijo dentro de los 4 mejores de Guatemala en ese momento, las puertas y las oportunidades se fueron abriendo. Guatemala en aquel entonces, cuando yo empezaba, no dominaba el área de Centroamérica. Los rivales a vencer eran los nicaragüenses, que con el apoyo del gobierno sandinista tenían mucho apoyo de Rusia, de los mismos cubanos, se la pasaban entrenando en China, donde el deporte del tenis de mesa es el más desarrollado, y entonces la competencia contra el equipo nica era muy fuerte. Pero poco a poco fuimos dándoles la vuelta, digamos, logramos dominar el área y eso nos abrió muchas oportunidades, muchas oportunidades. Entonces, desde aquellos años, estoy hablando de los años 93, 94, hasta hoy en día, Guatemala es amplio dominador del tenis de mesa en Centroamérica. Y eso hace de que se abran las oportunidades de viajar a buscar nuevos objetivos, centroamericanos y el Caribe, panamericanos e inclusive campeonatos mundiales. Yo ahora, en perspectiva hacia atrás, me doy cuenta de la gran suerte que tuve y de lo bendecido que he sido. Te puedo comentar que yo tuve la oportunidad de jugar torneos oficiales en 42 países alrededor del mundo. Entonces yo ahora que lo veo y lo digo, pues, qué gran bendición tuve en la vida de poder tener esa oportunidad, porque uno lo va viviendo y tal vez uno no lo aprecia en el camino. Uno lo ve como hasta normal, que uno está en el deporte, está dentro de un equipo nacional y pues está compitiendo y viajando. No se da cuenta de la bendición que uno tiene.
Por supuesto. Y tal vez ahora como padre también yo lo quise replicar en mis hijos, que de alguna manera se logró en otro deporte, pero eso es algo que los padres también deben de apreciar y de ver como una gran oportunidad de vida para sus hijos. Okay. ¿Verdad? Eso te lo puedo decir como con mucho orgullo. Y tuve la oportunidad, sí, de jugar a todo nivel centroamericano, varios títulos a nivel centroamericano, nunca individual, lamentablemente, pero sí en equipos, dobles, etcétera. Centroamericanos y el Caribe, panamericanos, iberoamericanos y como jugador estuve en 5 campeonatos mundiales. Date cuenta. Lo que me faltó fue la clasificación a Juegos Olímpicos. No pude lograr la clasificación a Juegos Olímpicos. Ningún atleta del tenis de mesa en Guatemala la ha logrado y es uno de los grandes objetivos que tiene el tenis de mesa nacional todavía. Perfecto. Como atleta, cuando se habla del tenis de mesa, se piensa que es una mesa, valga la redundancia, una raqueta, una pelota y un deportista atrás del tenis de mesa para practicarlo. Pero hay preparación mental, preparación física, preparación técnica. O sea, no es nada más ahí está parado pegándole a la pelotita. Sí. Como decías hace un momento, esa preparación, sortear muchos obstáculos también te permitió representar a Guatemala, 42 países del mundo y en muchos torneos. ¿Qué no ve del deportista de tenis de mesa la gente? ¿Qué no miramos todos normalmente? ¿Qué hay detrás? ¿Cuántos no hemos jugado ping-pong? En la casa de un amigo, en el garage, en el colegio que hay mesas de ping-pong, de repente en las empresas que ponen ahí sus mesitas para a la hora del almuerzo que los empleados jueguen. Y es altamente divertido y bueno, y ahí inclusive ustedes pueden ver que después de juegos intensos está la gente sudando y es simplemente un jueguito de mesa, así lo ve la gente. Una cosa es el ping-pong de esta manera y otra cosa es el tenis de mesa como deporte. El tenis de mesa como deporte es uno de los deportes más complicados desde el punto de vista técnico por 2 razones. Por la velocidad a la que viaja la pelota. Uno debe estar técnicamente muy fino porque uno no está pensando en que voy a sacar la raqueta de acá, que la voy a terminar. Uno simplemente ejecuta el golpe. Entonces tiene que estar uno con su técnica muy bien fundamentada para que en esa velocidad uno pueda desarrollar la técnica. Es mucho reflejo. Muchísimo reflejo, pero sobre todo la gente piensa que necesitas mucha fuerza de brazo y no, porque la raqueta y la pelota no pesan. Necesitas mucha fuerza de piernas y mucha fuerza de cadera para poderte desplazar con explosividad, llegarle bien posicionado a la pelota a esa velocidad y poder ejecutar los golpes. Entonces requiere mucha preparación física, sobre todo de la parte baja. Y obviamente es un deporte que también cuando uno se enfrenta a niveles similares, no gana tal vez el que... Ponete que sean igual en nivel, es muy táctico. Muy táctico. La mesa es otra cosa que los que juegan ping-pong tal vez a veces no se imaginan. Pues simplemente sirven y pasan la pelotita. Pero la mesa, cuando uno la aprecia desde el punto de vista táctico, es muy grande. Porque tenés áreas muy cerca de la net, tenés áreas al medio de la mesa y las esquinas abiertas. Desde ahí empieza la estrategia, cómo vas a servir, si vas a servir al centro corto, si vas a servir al centro largo, si le vas a servir al cuerpo, si vas a servir abierto. Y de ahí parte todo, o sea, es todo un ajedrez que se vive dentro de un juego de tenis de mesa que también es una exigencia mental muy alta, muy alta. Entonces, definitivamente no lo ve la gente porque pues cada deporte, mientras claro, más te especializas, más complejo se vuelve. Claro, ¿no? Definitivamente no es una persona, un atleta, una mesa, una raqueta y una pelota y pasar la pelotita, no es eso. Mucho efecto, la pelota de muchos tipos. El tenis de mesa ha tenido mucha visualización últimamente. Los Juegos Olímpicos le han dado mucha visualización a nivel mundial. Y la gente, ahora que pasaron los últimos Juegos Olímpicos, la gente me comentaba, ¿viste el juego de ping-pong? ¿Viste esos chinos increíbles? ¿Viste el sueco? ¿Viste los franceses que ahora están muy bien? Y la gente ve lo que es el tenis de mesa de hoy como algo espectacular y realmente lo es. Verlo en vivo es 3 veces más. ¿Ah, sí? Es 3 veces más porque entonces uno tiene muchísimo más, aprecias muchísimo más las dimensiones al estarlo viendo en vivo
aprecia uno muchísimo más la velocidad que agarra esa pelota, pero además uno se da cuenta de la exigencia física que el tenis de mesa tiene hoy en día. Ok. Con toda esa alegría y toda esa emoción, pero también en la práctica de todos los deportes hay momentos difíciles. Hay derrotas, hay lesiones, hay muchas cosas negativas que hay que sobreponerse a ellas para seguir adelante, para lograr cumplir el sueño. Porque normalmente hablamos cuando son ganancias, victorias, de celebraciones y lo demás. ¿Cuáles fueron esos momentos más difíciles que tuviste en la práctica del tenis de mesa y cómo te sobrepusiste a ellos? Mira, victorias y derrotas hay, esas siempre van a haber y muchos deportistas repiten lo mismo y tienen razón, o sea, una derrota no es para sentirse mal, siempre y cuando uno haya dado el máximo es parte del deporte, pero... Es parte del juego. Es parte del juego, pero realmente un poquito... A mí, cuando me haces esta pregunta, lo que inmediatamente me viene a la mente fue el proceso de mi retiro, que fue debido a una lesión. Yo tuve la oportunidad por el trabajo en el que yo estaba de viajar a Alemania. Estuve en Alemania por 8 meses y allá pues empecé a abrir puertas con el tenis de mesa y logré jugar en la Liga de Alemania para un club en Leverkusen de manera profesional. Fue una experiencia increíble estar en una liga europea, perteneciendo a un equipo formal, compitiendo todos los fines de semana. O sea, fue una experiencia buenísima, pero obviamente el nivel que yo adquirí, yo era campeón nacional en ese momento, fue buenísimo. Y cuando regreso a Guatemala, venía con un nivel muy bueno. Y se acercaban los Juegos Centroamericanos del 2002, 2001, 2002, aquí en Guatemala. Pero en el proceso hubo un evento de preparación en Monterrey y ahí me lesioné la espalda. Y estaba todo el proceso para lograr definir el equipo nacional que iba a jugar Juegos Centroamericanos. Obviamente yo tenía una gran expectativa porque nunca había estado en mejor nivel que en ese momento. Y tenía yo una gran ilusión de lograr finalmente un título individual a nivel centroamericano. Esa era mi gran ilusión. Y buscando esa ilusión, no me cuidé la espalda, no me cuidé mi lesión. Hice todo el proceso para llegar a selección. Si yo decidía no jugarlo, quedaba fuera del equipo. Y al final pues hice equipo, pero en los Juegos Centroamericanos los vi en una silla de ruedas después de una operación de una hernia discal. La gran puerca. Y fue el motivo de mi retiro. Entonces siempre me quedó esa cosita de qué hubiera pasado. Pero sí, esos son momentos duros que, bueno, pasan y al final uno los tiene que tomar como escuela, como experiencia y sacarle lo positivo y transmitirle la experiencia que uno tuvo a otros jóvenes para que no les pase lo mismo. Claro, eso es lo que queda. Sí, las experiencias. Aquí tuvimos a un niño de kickboxing de 11 años y al hacerle esa pregunta, ¿qué quieres? ¿Qué vas a hacer cuando te retires del deporte? ¿Qué quieres lograr con el deporte de kickboxing? Dice, ser campeón mundial. Y cuando me retire, de 11 años, cuando me retire, pasarle todo mi conocimiento a los nuevos porque los quiero ayudar para que brillen. Date cuenta, un niño de 11 años. Y eso es lo que te tocó. Porque después de representar a Guatemala, a un atleta de alto rendimiento, esa gran experiencia en Europa, que no solo jugando fútbol se llega a jugar a Europa, no solo en la UEFA, no solo en la FIFA, no, que están todas las federaciones internacionales. Tomar esa decisión de retirarse por la lesión, pues es muy dura. Pero también tomaste otra decisión, gracias a Dios por el deporte guatemalteco, el tenis de mesa, pasar a la dirigencia deportiva. ¿Cómo te pasó eso? Y fuiste presidente de la Federación Nacional de Tenis de Mesa. Así es. Fíjate que por circunstancias de la vida yo por la lesión yo dejé de jugar tenis de mesa por 7 años. Me retiré completamente. Y por circunstancias de la vida yo me fui a vivir 2 años fuera de Guatemala. Y buscando qué hacer fuera de Guatemala, estaba en Estados Unidos, no tenía conocidos, no tenía amigos, no tenía nada. Dije, bueno, voy a volver a jugar tenis de mesa. Y así me fui a buscar un lugar en donde jugar. Y cuando regreso a Guatemala yo ya estaba nuevamente jugando, motivado, apasionado nuevamente como antes.
buscando dónde jugar, llego a la Federación Nacional. Y en ese momento la federación no estaba pasando por un buen momento. Yo, después de 7 años de haberme retirado, de haber empezado de nuevo, después de 7 años, estaba ahí el equipo nacional entrenando y me pongo a jugar con ellos y les gano a todos. O sea, digo yo, retirado. Después de 7 años de retirado. Claro, entonces, claro. Ahí dije, aquí, ¿qué pasa? O sea, no, esto no está bien. O sea, no puede ser de que yo ya después de 7 años de no jugar, que acabo de empezar a entrenar nuevamente durante 6 meses, y venga y le gane al equipo nacional actual. Y ahí es donde yo empiezo a tratarme de interesar por lo que estaba pasando y empecé a llamar a un grupo de amigos ex-tenimesistas también y armamos un grupo donde pusimos algunas condiciones. Primero, que no tuviéramos ninguna relación de familia dentro del tenis de mesa. O sea, que ninguno de los dirigentes tuviéramos hijos para que no tuviéramos conflictos de intereses, claro. 2, que todos fueran profesionales para que ninguno tuviera la necesidad de estar viendo por los recursos o por el dinero y que tuviera tiempo disponible. Y 3, que han sido atletas de alto rendimiento en el tenis de mesa, que tuvieran el conocimiento. Y logré armar un grupito de 5 amigos de mi época y decidimos tirarnos al agua. Y eso fue en el 2011, con el apoyo ahí de la estructura que estaba, logramos entrar a la federación en el 2011. Estuve presidente del 2011 al 2015. Perfecto. Y creo que hicimos un buen trabajo, se le cambió completamente la cara. Siempre lo decía, nosotros no somos dirigentes, nosotros somos jugadores dirigiendo. Entonces, okay. Sí, así empezamos, ¿verdad? Sí, porque es muy diferente hacer un jugador, un deportista que depende de los dirigentes. Total. Que ahí dice, no me dieron esto, no me trajeron, no me dieron las facilidades y lo demás, porque eso nos toca a todos los que hemos sido deportistas, hacer un dirigente. Total. ¿Verdad? ¿Qué diferencia encontraste en esos roles? Ser un deportista y luego ser dirigente. No, de hecho, está el dicho que no es lo mismo verla venir que bailar con ella. Así. Y ahí uno se da cuenta, ¿no? Cuando uno era deportista y uno veía a veces las falencias, criticaba. Y ya cuando uno tiene en su poder tener que tomar las decisiones con recursos limitados que uno tiene que priorizar, eso el atleta a veces no lo ve, no lo entiende. Y no solo el atleta, los papás de los atletas. Sí, lo peor. Se creen entrenadores, dirigentes y todo, pues. Que vaya que son difíciles muchos, ¿no? Entonces, tener que lidiar, esa fue la gran diferencia, o sea, tener que lidiar con la administración de los recursos, tener que priorizar las inversiones en base a objetivos claros trazados. Aquellos que no cuajaban dentro de estos objetivos claros, obviamente no estaban contentos y ese ir y venir y ese tratar de mantener ese equilibrio es lo más complejo para un dirigente. Perfecto. Como atleta, uno piensa en su preparación, en su competencia, en su resultado. Como dirigente, hay que pensar en la administración, en los niños, en los jóvenes, en la preparación de ellos. ¿Qué fue lo más difícil como dirigente que encontraste desde ahí? Mira, creo que lo más difícil fue también uno de los logros más grandes, porque hasta el día de hoy se ve el beneficio de lo que en ese momento empezamos. ¿Y a qué me refiero? Crear estructura. ¿Por qué? Porque para lograr atletas de alto rendimiento que traigan resultados internacionales, ese atleta algún día tiene que haber empezado de niño. Y si ese niño no empieza con la formación básica adecuada, ya no va a llegar allá. Entonces, lo que nosotros nos establecimos como objetivo fue crear una estructura de desarrollo que no importara quién estuviera dirigiendo, dirigentes van, dirigentes vienen, pero que esa estructura estuviera sólida y funcionando. Y en eso nos dedicamos a trabajar muchísimo, a crear una estructura en todo el interior del país, a crear una base de entrenadores con el respaldo técnico, con formación. Trajimos cualquier cantidad de cursos internacionales para darles el apoyo y la formación a los entrenadores. Creamos la estructura de competencias, porque a través de la competencia es que el atleta se desarrolla. Generamos la cultura de hacer campamentos de entrenamiento
Y toda esa estructura que fuimos creando, como te digo, la hicimos pensando siempre en que en un día ya no íbamos a estar, pero que esa estructura perdurara. Y hoy en día es lo que aún hoy sostiene a la federación y sostiene los resultados que se tienen. Ese creería yo que sería nuestro mayor logro. Y luego te podría mencionar varias cositas individuales, pero eso, y luego la otra que logramos en mis 4 años de gestión y los 4 años siguientes en donde estuve involucrado apoyando, 26 torneos internacionales en Guatemala. Eso también es muy importante y aporta muchísimo al desarrollo. O sea que crees que lo más importante en tu tiempo como presidente, conjunto con estos amigos que estuvieron ahí en la directiva, lo más importante fue crear futuro para el tenis de mesa. Exacto. Que futuro es estructura, unir familias, unir patrocinadores, o sea, estructura no es infraestructura, que lo confundimos, ¿verdad? No. Infraestructura son las instalaciones, pero la estructura van instalaciones, van deportistas, van entrenadores, va familia, patrocinadores, va todo un conjunto de cosas que a veces lo agarran individualmente algunos dirigentes. Dicen, yo puse tal cosa, sí, pero no le pusiste patas, las 3 patas a los 4 patas a la silla, solo le pusiste 3, pues entonces sí, se te va a caer. Sí, es implementar un sistema de trabajo, ajá, una cultura de trabajo, una estructura de actividades y luego darles los bienes y servicios que necesitan para que todo eso se pueda ejecutar. Pero en realidad es una cultura de trabajo y un sistema de trabajo. Esa es la estructura a la que yo me refiero. Perfecto, así es. Y eso lo necesitamos en todos los deportes. Estamos hablando, es replicarlo en todos los deportes con una buena mentalidad dirigencial. Sí, así es. ¿Qué necesita Guatemala, Jorge, para sacar más atletas de alto rendimiento? Mira, tenemos las instituciones dedicadas al deporte con sus responsabilidades bien claramente definidas en la ley. Como bien lo dice tu podcast, el deporte es un derecho. De ahí partimos. El Estado tiene al Ministerio de Cultura y Deportes a cargo de todo lo que es el deporte de recreación y salud. Perfecto. Tenemos al Ministerio de Cultura y Deportes, la DIGEF, que es todo lo que son las escuelas y el deporte en las escuelas, la preparación de la educación física. Y luego tenés a la CDAG como encargada de el desarrollo y práctica sistemática del deporte y Comité Olímpico del Alto Rendimiento. Ojalá, porque está CONADER, que son los que agrupa estas 4 instituciones para hacer programas, ojalá realmente se lograran sentar a hacer un plan de desarrollo nacional del deporte. Que cada quien desde su responsabilidad haga lo que le corresponde, pero de una manera realmente planificada y concatenada, trabajando en conjunto, no cada quien por su lado. Porque lo que yo más conozco, que es el deporte federado, y lo que más conozco, que es el tenis de mesa, tenemos la gran limitante de que lograr la masificación, que de ahí partimos, es muy complejo. Tenemos competencia de todos los demás deportes, no hay escuelas de iniciación, nuestras asociaciones departamentales son saloncitos muy pequeños con muy poca capacidad y entonces ojalá pudiéramos tener esa cooperación interinstitucional para poder generar toda esa base de formación. No solo para el tenis de mesa, para todos los deportes de una manera bien organizada, de ahí arranca, desde la formación. Si no hay una buena formación, difícilmente logras atletas de alto rendimiento. Por ahí salen, por supuesto, un Kevin Cordón, un Juan Ignacio Megli, podríamos aquí mencionar muchísimos, Barrondo, los Brol en tiro. Lester Martínez, campeón mundial en box. Por supuesto que siempre hay, pero si ya te ahondas en cada historia individual, son historias de mucha perseverancia de manera individual, familia, etcétera, y no producto de la estructura del deporte como tal. Sí, lo vemos realmente cuando las potencias en el deporte, las potencias mundiales, no tienen un campeón, 2 campeones, tienen campeones de campeones, y hay campeones que les van dejando a otro de su mismo país y federación o deporte la medalla de oro o el primer campeonato mundial, porque vienen procesos, ¿verdad? O sea, no es nada más decir yo quiero jugar, yo quiero practicar este deporte y todo, y nos vamos. Porque la estructura tiene que estar concatenada y tiene que estar de buena manera trabajando para el deporte guatemalteco. Y perdón, te voy a poner un ejemplo que los que están en el deporte van a recordar. El taekwondo. ¿Cuántos años tuvo
de resultados a nivel internacional, de clasificar muchos atletas a Juegos Olímpicos, de estar con Heidi Juárez así de una medalla olímpica. ¿Qué fue lo que pasó? Una federación relativamente pequeña, bien estructurada, trajo al campeón olímpico, un español, se me escapa el nombre, lo dejó trabajar, empezar a crear estructura, formación, todo un proceso de competencia interna, y empezó a sacar campeones. Y cada 4 años, taekwondo presente en Juegos Olímpicos con posibilidades de medallas. Esa estructura se derrumbó y el taekwondo pues ya no es lo que fue. Claro. Pero vamos a un ejemplo de varios años de un trabajo sistemático, de formación, de una buena generación de cantidad de atletas, con un buen seguimiento, tener resultados continuos. Ahí te puedo poner un ejemplo para los que hemos estado en el deporte. Se van a recordar de esa época. Claro. Acordémonos que el deporte es más que deporte. Jorge, tú andar en el deporte, en la dirigencia, hoy en día te permite estar en la dirigencia del tenis de mesa continental, representando a Guatemala. ¿Qué es lo que estás desarrollando? ¿En qué estás? ¿Y qué tan orgulloso se sienten los deportistas de tenis de mesa de tener un guatemalteco dirigiéndolos como CEO? No, muchas gracias. Fíjate que yo estuve presidente de la Federación 2011-2015 y como te mencioné, una de las estrategias que seguimos fue traer la mayor cantidad de eventos internacionales a Guatemala. Y eso puso a Guatemala en el foco del tenis de mesa internacional, y de la dirigencia internacional empezó a voltear a ver a Guatemala. Y eso abrió puertas. Y luego yo tomé la decisión de decir, bueno, vamos a saltar allá, porque ahí yo me di cuenta que si no estás invitado al baile, es muy difícil conseguir todo lo que a nivel internacional se puede conseguir de apoyo para el país. Y tuve la oportunidad de entrar a la dirigencia de en aquel entonces, Unión Latinoamericana de Tenis de Mesa, al comité ejecutivo. Ahí estuve por 4 años. Y ahí eso me abrió también la puerta para tener contacto con la Federación Internacional, y luego se hizo el proceso de la creación de la Confederación Panamericana en el 2019, y desde el 2019 a la fecha pues ahora estoy como CEO de la Confederación Panamericana de Tenis de Mesa, a cargo de 39 países del continente, de Canadá hasta Argentina, las islas del Caribe, manejando toda la estructura, tanto de eventos a nivel continental, como todos los programas de desarrollo, los programas de promoción y mercadeo, toda la parte administrativa, en fin, ahí estamos. Por supuesto, siempre llevando a Guatemala como primera prioridad, ¿no? Definitivamente, esa experiencia es envidiable para el deporte nacional y, lógicamente, para el tenis de mesa. Porque con ese roce internacional y ese desarrollo y ese rol que tenés ahora, has visto, lógicamente, ejemplos en muchos países que el deporte ha transformado comunidades, ha transformado sociedades, y no digamos a personas. ¿Qué hacen esos países para realmente tener esa transformación? ¿Qué has notado en ese tu rol internacional? Mira, cada país es diferente dependiendo de su propia realidad interna. Guatemala tiene una gran ventaja, una gran bendición, y que es el aporte constitucional. La estructura que tiene el deporte federado es envidiable. La gran mayoría de los países de Latinoamérica nos envidian realmente cuando se enteran de la cantidad de dinero que se invierte en el deporte, la cantidad de estructura que se tiene. Es una gran bendición. Lo que hay que hacer es tratar de realmente, como te digo, poner a trabajar a las instituciones de manera coordinada para poder sacarle más provecho a esas inversiones. Hablando de la dirigencia internacional, te voy a poner un ejemplo. Estados Unidos, gran potencia del deporte mundial. Estados Unidos tiene una política desde su comité olímpico de ubicar dirigentes de Estados Unidos en cada una de las federaciones internacionales de todos los deportes. Si te vas a cada uno de los deportes olímpicos, Estados Unidos tiene a un miembro de su comité olímpico como miembro del comité ejecutivo de la Federación Internacional. Es una política del Comité Olímpico de Estados Unidos. Guatemala no la tiene, ¿no? Son pocos los dirigentes. No, por supuesto que no. Las únicas 2 federaciones internacionales donde Estados Unidos no tenía dirigentes
era la FIFA en fútbol y tenis de mesa. Y tenis de mesa lograron poner ahora, hace un año, ya a la presidenta de la Federación de Estados Unidos, ya es parte del comité ejecutivo de... Creo que entonces, la verdad que no lo sé, pero parte de todo el mundial en Estados Unidos y todo eso no es casualidad. Los Juegos Olímpicos en Los Ángeles. Cuidado. Y esa es una política del Comité Olímpico Internacional. Tener a los dirigentes, ubicar a dirigentes internacionales en las posiciones de toma de decisiones, por supuesto que va a traer grandes beneficios para el país. Ojalá se pudiera identificar a aquellos con potencial. Hay muchos, hay gente en el béisbol internacional, hay gente en el boxeo internacional, hay gente en el boliche internacional, hay muchos, pero faltan muchos más. Ok, sí. Realmente estás hablando de algo muy importante para la dirigencia, ¿verdad? Tenemos que estar representados en todos lados, pues, ¿verdad? Porque se dan las oportunidades, todos los otros países, y si no la aprovechas, otro país la va a aprovechar. Total. Y como decías hace un rato, para bailar hay que estar en el baile, no hay que estarlo viendo desde afuera, pues, ¿verdad? Y si queremos eso y no sacar las ventajas, aprovechar las ventajas que se dan, porque son muchas. ¿Te has dado cuenta que estando ahí has logrado traer beneficios al deporte guatemalteco, Jorge? No, definitivamente, porque, por ejemplo, hablemos de eventos internacionales. Por supuesto, en la posición en la que uno está, tiene información de lo que está, de lo que viene, de las oportunidades que se dan, y luego uno puede motivar a la dirigencia nacional para que postule. Uno le puede apoyar en la forma de postular, de presentar las sedes para ganar sedes de eventos internacionales. Claro. Cosa que si uno no está ahí, pues no se entera y de repente ni siquiera uno postula. Eso es una de las cosas. Otra de los grandes beneficios son los recursos que hay para campamentos de entrenamiento internacionales, con apoyo internacional, para becas para deportistas, las becas de solidaridad olímpica, trabajar de la mano con la Federación y el Comité Olímpico para conseguirlas, con el asesoramiento de la Confederación Panamericana. Todas esas cosas se logran. Por ahí se logran también algunos apoyos en equipamiento, se han conseguido cualquier cantidad de mesas, piso sintético, pelotas, etcétera, en apoyo al trabajo de desarrollo de la Federación. Ahora, la Federación Internacional sacó 4 paquetes de apoyo para un programa escolar y se fue uno a cada continente. Vino a Guatemala el programa escolar de América. No es casualidad. Ajá. Es porque estaba yo ahí, vi cuáles eran las condiciones que se requerían, Guatemala las cumplía, motivé a la gente de Guatemala a que postulara, se le dio la asesoría de cómo plantear el programa, se presentó a la Federación Internacional y Guatemala está siendo beneficiada, por ejemplo. Y así hay en todas las federaciones. Y así hay en todas las federaciones, por supuesto. Voy a contar otra de las anécdotas de lo de las becas. Yo era diputado del Congreso de la República, presidente de la Comisión de Deportes, y viene Joseph Blatter a Guatemala y lo recibimos en el Congreso. Y cuando estábamos dando la presentación de él, yo en mi intervención, entre todo, le solicito a Joseph Blatter en aquel momento becas para futbolistas guatemaltecos, ¿verdad? Porque dije, es mi momento, ¿verdad? Para poderse solicitar. Y el titular el día siguiente de la prensa decía, diputado Gerardo Gordillo pide becas para mandar a sus conocidos a la FIFA. A la gran... No, hombre, si es para beneficiar a todos, ¿verdad? Entonces, tratando de hacer algo, porque yo sabía que existían esas becas, claro, que la FIFA las da. Claro. Y si no, la FIFA lo que hacen los presidentes de las federaciones internacionales es intermediar con otras federaciones para que otras federaciones apoyen a las federaciones que estamos en desarrollo, ¿verdad? No necesariamente tenía que ser la FIFA, pero le puede decir al presidente de la Federación de Fútbol de Brasil, mira, ayúdame con 3 becas o 4 becas para futbolistas guatemaltecos, porque la intermediación es básica, por supuesto, ¿verdad? Y eso es lo que no debemos dejar de... las oportunidades no las debemos dejar de escapar. Ejemplo, lo que estás trayendo. Hace un rato platicamos, yo te pedía una experiencia de qué podíamos hacer los deportistas, los niños, y te referiste a las familias y ya le diste las recomendaciones. Pero estoy seguro que los niños y los jóvenes están viendo o van a ver este podcast, les va a interesar. Y les interesa el desarrollo del tenis de mesa y de cualquier otro deporte.
¿Qué mensaje le das a estos niños y a estos jóvenes que quieren desarrollarse y ser buenos ciudadanos? Fíjate que cuando me preguntas esto, lo primero que se me viene a la mente, yo tuve la oportunidad de escribir un libro de una historia real de un amigo mexicano que se empezó a destacar desde pequeño en el tenis de mesa y se le metió que él quería y iba a llegar a ser campeón mundial. Y pasó muchas dificultades, dejó inclusive a la familia, el estudio, se fue sin decirle a nadie hasta Japón. En fin, es una historia bien larga hasta que se dio cuenta que era muy bueno, era de los mejores de México, pero que cualidades para llegar a ser campeón mundial no tenía y desperdició muchísimo tiempo de su vida. Entonces, por supuesto que soñar es lo primero. Pero que sean los sueños de los protagonistas y no de los padres. Okay. Primera cosa. Entonces el padre tiene que ser de mente abierta a apoyar al hijo, de obviamente orientarlo para que el niño pueda realmente desarrollarse y cumplir sus sueños, ojalá si los cumple, y si no, por lo menos que no sea porque no tuvo apoyo, que no sea porque no lo dio todo. Hoy en día, si tú le preguntas a cada 9, cada 10 niños, te quieren decir que quieren ser Messi o Cristiano Ronaldo. Claro. Pero ¿cuánto lo van a lograr? Entonces también tenemos que fijar metas y sueños reales. Entonces la labor del padre, ¿no? O sea, obviamente ilusionar al niño, pero también aterrizarlo, planificar en conjunto con el niño, llevarlo de la mano hasta donde se pueda, pero siempre con los pies sobre la tierra, que sin trabajo duro, sin esfuerzo, sin sacrificio del deportista, de todo el entorno y de la familia, los sueños y los resultados no se logran. Ok. Jorge, hoy hemos hablado de todo un poco, desde el niño que quería practicar un deporte, de las lesiones, de los fracasos, de las virtudes que hay que tener los padres, los niños para poder lograr esas metas. Pero no se termina el deporte nada más por dejarlo de practicar. Podemos seguir involucrados en el deporte desde el tema dirigencial, haciendo gestiones, buscando que el deporte de Guatemala se desarrolle. A toda esa gente, a todas esas personas, a todos esos buenos guatemaltecos que creen en el deporte y que no fueron, porque hay muchos que no fueron buenos deportistas. Un buen entrenador de fútbol no necesariamente fue un buen futbolista. Y un buen futbolista no necesariamente va a ser un buen entrenador. Y cada quien va ocupando sus espacios. La sociedad guatemalteca, ¿cómo podemos hacer que el deporte contribuya a tener una mejor sociedad guatemalteca, Jorge? Ok, mira. Guatemala tiene grandes cualidades y yo creo que somos sumamente talentosos para la práctica del deporte, pero obviamente no todos van a destacar al alto nivel. Pero el deporte te trae muchísimas cosas. Yo ahora, ya con 57 años de edad, yo sigo jugando de tenis de mesa, jugando ping pong y me meto a los eventos de veteranos y es otro rollo diferente. La comunidad del tenis de mesa máster, que eso es lo que voy a poner como ejemplo, es muy grande, es una camaradería donde al final, por supuesto, uno quiere ganar cuando está en la mesa, pero se termina el último punto y todos somos amigos, nos vamos a comer, nos juntamos fines de semana, nos invitamos para los cumpleaños. Se forma toda una comunidad sana alrededor de la práctica del deporte por salud. Ajá. Eso es hoy a esta edad. Pero en el deporte, en la comunidad completa de Guatemala, por supuesto, tenemos nuestros íconos. Nuestra campeona olímpica, fabulosa, los hermanos Broll de tradición en el tiro. Y bueno, y como te digo, Barrondo, medalla de Lester Martínez, campeón mundial de boxeo, etcétera, etcétera. Esos son nuestros referentes, son nuestros héroes nacionales, pero no todo el mundo lo va a llegar a hacer. Ajá. Eso no quiere decir de que como comunidad nos podamos ir poco a poco, cada quien buscando el espacio en aquel que le guste, en aquel que se apasione, que busque esa comunidad y que vaya sumando. Y más comunidades haciendo deporte van a generar un ejemplo para la juventud y van a generar un mejor Guatemala. Muchas gracias, Jorge. Realmente muy interesante. Hemos tenido a deportistas, dirigentes, cronistas deportivos, entrenadores y ahora un dirigente nacional e internacional del deporte, específicamente del tenis de mesa. Acuérdense, no se olviden de suscribirse al canal,
marcar la campanita y compartir el podcast. Este fue un episodio más del podcast El Deporte es un Derecho. Nos vemos en el próximo episodio. Que estén bien, mis amigos. Salud.